Zealand is a multicultural, multi-ethnic society. More than two-thirds of people describe themselves as New Zealand European, about 15% call themselves Indigenous Maori, and about a fifth of people identify themselves as either Asian, Pacific or African. Muchos eventos y tiroteos han sucedido en Occidente, principalmente en Estados Unidos, pero este en particular, fue uno de los pocos que impactó a un país en el que esto era muy poco común. Se trata del tiroteo de la mezquita Al-Noor, en Christchurch, Nueva Zelanda, ocurridos el 15 de marzo del 2019, siendo este el cuarto tiroteo masivo registrado desde el último ocurrido en 1997 y siendo superada en muertos desde el tiroteo masivo perpetrado por David Malcolm Gray en 1990. Hola a todos los presentes. En este vídeo hablaremos de un caso, el cual conmemoraremos ya que este nace de uno de los primeros vídeos que hice en la historia. Ya basta de tantas palabras, y empecemos con este vídeo. Quiero iniciar, como siempre, con comentarios relacionados. Este caso, como todos los anteriores que abarcamos juntos, siempre va a ser resultado o de un caso posterior o resultante de algún caso existente. Todos los casos posteriores como anteriores tienen algo en común, más aparte de ser terrorismo antirreligioso y sí, aunque lo quieran negar, terrorismo de extrema derecha, sino que la mayoría de estos ataques contra cierto colectivo en especial, al menos si hablamos de musulmanes o judíos, se guían por un libro en específico. Ya sea en los diarios de Turner, pero el libro del cual estamos hablando, es la teoría del gran reemplazo de Renaud Camus. Muchos han oído de esa teoría, pero nunca sobre quién la escribió, quién es Renaud Camus. Ya lo verán más adelante. Lo segundo vendría a ser el dilema religioso. Esto fue bien visto por mucha gente debido al creciente terrorismo islámico dado en varios países de Europa, aunque es algo tonto meterlos a todos cuando existe una parte que se termina integrando a la cultura del país huésped, contrario a muchos otros inmigrantes que crean su propio estado dentro de una ciudad como se ve en países como Francia, Suecia, Reino Unido o España actualmente. Ojo. Yo no apoyo ningún tipo de terrorismo y por ende me atrevo a decir este monólogo con estas imágenes. Pero de aquí a creer que Occidente ha caído, por la acogida de inmigrantes metiendo incluso a los que se integraron en la cultura del país que los recibió, más cuando es el mismo Occidente, quien se puso sus propias trabas, no solo con fronteras desreguladas, sino siendo los causantes de muchas desgracias que terminan en desplazamiento de personas alrededor del mundo debido a las tragedias acontecidas a lo largo de la historia. Esto ha generado cierta preocupación para con los habitantes, pero más que nada para este tipo de gente que acabo de mostrar, que se dejaron engatusar e influenciar por el libro antes mencionado. Sin más floro, empecemos. Los atentados de Christchurch de 2019 fueron dos ataques terroristas que consistieron en dos tiroteos masivos consecutivos que se produjeron en mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, durante la oración del viernes del 15 de marzo de 2019. Como dato inútil, este evento ocurrió 52 horas después de la masacre de Suzano en Brasil. Continuando, los atentados se dieron principalmente en la mezquita Al-Noor en el suburbio de Riccarton a la 1:40 de la tarde, que fue la principal, luego continuó en el centro islámico Linwood a la 1:52 de la tarde. La mezquita Al-Noor fue abierta por primera vez en el año 1985 en Christchurch. Es una mezquita suní musulmán principalmente construida entre 1983 y 1985 por la Asociación Musulmana de Canterbury. El contrato de construcción principal se otorgó en julio de 1984 a ML Painter Ltd por $500.000 neozelandeses. La mezquita Al-Noor no escapa a controversias tampoco. En 2003, surgió una controversia dentro de la comunidad musulmana local sobre la gestión de la mezquita. La llegada de nuevos miembros de origen árabe y somalí generó tensión con los miembros anteriores de origen del sur de Asia, que tienen una cultura diferente y tienen una interpretación diferente del Islam. En 2014, la madre y el padrastro de un converso australiano alegaron que conoció el Islam radical en Al-Noor antes de ir a Yemen para unirse a Al-Qaeda, una acusación negada por Hisham El-Zeini, el imán de la mezquita. El presidente de la Federación de Asociaciones Islámicas de Nueva Zelanda, Anwar Ghani, dijo que los funcionarios de la mezquita le habían dicho a un seguidor salafista que no promoviera sus puntos de vista allí. El-Zeini dijo en un podcast que muchos musulmanes estaban enojados por los ataques con aviones no tripulados estadounidenses en Yemen y que el liderazgo de la mezquita estaba pasando la mayor parte de su
tiempo tratando de disminuir el efecto. Mientras que el Centro Islámico Linwood es otra mezquita suní musulmán, pero fundada en el año 2018 en los terrenos del antiguo centro Christchurch Baja'a, y el edificio había sido recientemente el centro comunitario Linwood. Reabrió el 23 de marzo, el mismo día que Al-Noor. Nueva Zelanda ha sido considerada un lugar seguro y tolerante con bajos niveles de violencia armada y fue nombrado el segundo país más pacífico del mundo por Global Peace Index en 2019, el año de los ataques. Este ataque fue el primer tiroteo masivo en el país desde la masacre de Raurimu en 1997, antes de eso, el tiroteo masivo público más mortífero fue la masacre de Aramoana de 1990, en la que murieron 13 personas. Si bien Nueva Zelanda rara vez se ha asociado con el extremismo de extrema derecha, los expertos han sugerido que ha estado creciendo allí. El sociólogo Paul Spooley llamó a Christchurch un semillero para los supremacistas blancos y el movimiento nacionalista extremo, una sugerencia rechazada por el parlamentario con sede en Christchurch, Gary Brownlee. La mezquita de Al-Noor fue uno de 2 objetivos en un ataque terrorista ese día. El segundo objetivo fue la mezquita Masjid en Linwood, el mencionado centro islámico anteriormente. Muchos informes decían que fue planeado por un segundo tirador, pero esto resultó ser falso, ya que al momento de los ataques, se detuvieron a 3 personas, 2 de las cuales fueron liberados, más uno de ellos fue condenado por asesinato. Por lo que la acción fue hecha por una sola persona. Aquí por lo general hablamos de quién fue el perpetrador y su historia, pero como ya di rienda suelta a lo que serían las causas políticas, hablaré, por esta vez, primero de lo que sucedió. Aunque por cronología ahí debería ser. El 15 de marzo de 2019, a la 1:40 de la tarde, Terrant ingresó a la mezquita Al-Noor en Riccarton y comenzó a disparar. Aproximadamente 190 personas, en su mayoría hombres, asistían a la oración del viernes en ese momento. Terrant transmitió en vivo durante 17 minutos en Facebook Live, comenzando con el viaje a la mezquita de Al-Noor y terminando mientras se alejaba. Justo antes del tiroteo, tocó varias canciones, incluida Remove Kebab, una canción nacionalista serbia y antimusulmana, y The British Grenadiers, una canción de marcha militar británica tradicional. Cuando Terrant se acercó a la mezquita, un devoto lo saludó. Terrant disparó una escopeta semiautomática Mossberg 939 veces hacia la entrada principal desde el exterior, matando al adorador. Luego dejó caer la escopeta y abrió fuego contra las personas que estaban dentro con un rifle estilo AR-15, matando a otros 3 hombres cerca de la entrada y a decenas más dentro de una sala de oración. Una luz estroboscópica adjunta a una de sus armas desorientaba a las víctimas. En el momento del tiroteo, Naimi Talal Rashid, un profesor de origen pakistaní, otro siendo su hijo, estaban rezando en la mezquita de Al-Noor cuando el supremacista blanco Brenton Terrant entró y abrió fuego. Tala murió en el tiroteo. Esto, junto con los muchos otros asesinados a tiros ese día, llevó a Naim a cargar contra el tirador e intentar desarmarlo. Trágicamente, Terrant le disparó y lo hirió y luego murió en el hospital. Terrant disparó a los fieles en la sala de oración desde muy cerca, disparando muchas veces. Luego salió, donde mató a otro hombre y recuperó otra arma de su automóvil, antes de ir al estacionamiento de la mezquita y dispararle a varias personas allí. Volvió a entrar en la mezquita y disparó contra las personas que ya estaban heridas en la sala de oración, luego volvió a salir, donde mató a una mujer. La policía llegó justo cuando Terrant se iba, pero su auto estaba escondido por un autobús. Condujo hacia el este en Billy Avenue a velocidades de hasta 130 km/h, 81 millas por hora, serpenteando entre carriles contra el tráfico que se aproxima y conduciendo hacia una franja mediana de césped. A la 1:51 de la tarde, la transmisión en vivo terminó, pero el dispositivo GoPro conectado al casco de Terrant continuó grabando hasta que la policía lo detuvo 8 minutos después. A la 1:45 de la tarde, el individuo volvió a subir a su automóvil y condujo hacia el centro islámico de Linwood, que se encuentra a unos 6 kilómetros. Seleccionó su dirección en su sistema de navegación por satélite. Cuando se marchaba, se detuvo varias veces para usar la segunda escopeta para disparar desde su automóvil a personas cerca de Masjid An-Nur, dejando agujeros en el parabrisas delantero y rompiendo la ventana del pasajero de su automóvil.
Las sirenas de los primeros vehículos policiales que llegaron a Masjid an-Nur se pueden escuchar en el vídeo en vivo, mientras el individuo conducía hacia Linwood. El individuo llegó al centro islámico de Linwood a las 1:52. Los fieles no habían sido alertados del ataque terrorista en Masjid an-Nur. El individuo estacionó al final del camino de entrada, en Linwood Avenue. Corrió hacia la mezquita con un tercer rifle, disparó a las personas que estaban fuera del edificio y luego a través de una ventana hacia la mezquita. Después de aproximadamente un minuto, abandonó este rifle ahora vacío y regresó a su automóvil. Fue seguido por el camino de entrada por un adorador que le gritó. Según un testigo, Terrant inicialmente no pudo encontrar la puerta principal de la mezquita, sino que disparó a las personas que estaban afuera y a través de una ventana, matando a 4 y alertando a los que estaban adentro. Un fiel llamado Abdulaziz Baabzada salió corriendo y, cuando Terrant estaba sacando otra pistola de su automóvil, le arrojó una terminal de pago. Terrant le disparó a Aziz, quien recogió una escopeta vacía que Terrant había dejado caer, se ocultó entre los autos cercanos e intentó llamar la atención de Terrant gritando, «Estoy aquí». De todos modos, Terrant entró en la mezquita, donde disparó y mató a 3 personas. Aziz recibió la Cruz de Nueva Zelanda, el premio más alto de Nueva Zelanda a la valentía. En mayo de 2023, representó a los destinatarios de la cruz en la coronación de Carlos III y Camila. Terrant fue arrestado después de una persecución que terminó a la 1:57 de la tarde. 2 policías embistieron su automóvil con su vehículo y Terrant fue arrestado en Bruham Street en Sydenham a la 1:59 de la tarde admitiendo que tenía planeado atacar una tercera mezquita en Ashburton. El ataque diezmó la vida de 51 personas e hirió a otras 40, entre los afectados estuvieron 9 pakistaníes, 7 hindús, 5 bangladesíes, 4 egipcios, 3 árabes, 3 fiyanos, 2 somalíes, 2 sirios, un indonesio, un jordano, un kuwaití, un neozelandés y 12 personas de etnia o país desconocido hasta la fecha. He sought many things from his act of terror, but one was notoriety, and that is why you will never hear me mention his name. La ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, condenó los ataques dentro de Nueva Zelanda y se solidarizó con los afectados en la mezquita, aunque comentó que el ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters, tuvo que confrontar comentarios del presidente turco, Erdogan, ya que este buscaba apoyo dentro de su partido islámico para las elecciones locales el 31 de marzo. Por otro lado, líderes mundiales como en aquel entonces como Donald Trump, Angela Merkel y el actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también se pronunciaron, tanto condenando los ataques y condenando la islamofobia por parte de Merkel y de Trump. Offer my personal condolences to the nation of New Zealand in the wake of the grotesque mosque attacks in Christchurch. The thoughts and prayers of the American people are with the victims and their families today. The United States condemns this hateful assault. We pledge our unwavering solidarity with the government and people of New Zealand in this hour of darkness, and we stand ready to offer any and all assistance. So we thank you, President, for being the leader, the courageous leader to stand up not only in our nation, but countries all around for all faith of all people, that we should have the practice and the right to practice our religion. Thank you, sir. And I did hear that they had thousands of people that couldn't get in yesterday. From all over the That's world. incredible. Well, May I say a and few she'll words? get a much bigger room, I guess, or. Have to do something like that. May I say a few words? Yeah, please. Mr. President, thank you from New Zealand. Thank you very much. Thank you for your leadership, standing up for humanity, standing up for religious groups and their rights. And thank you for supporting us in the March tragedy in Christchurch. And God bless you, and God bless United States. Well, thank you very much, and you went through a lot. I know about what happened, and that was a terrible situation. Thank you very much for being there. Thank you very much. Appreciate it. Ich habe, wie viele andere auch, mit Entsetzen vom schrecklichen Terroranschlag auf 2 Moscheen in Christchurch gehört. Und ich möchte allen Bürgerinnen und Bürgern Neuseelands mein tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken. Ich habe das auch gegenüber der Ministerpräsidentin Ardern getan. Es handelt sich hier um einen perfiden Angriff auf Betende und ihre Gotteshäuser. Das ist ein Anschlag, der gegen Muslime gerichtet ist.
Er ist damit auch ein Anschlag auf die neuseeländische Demokratie und die offene und tolerante Gesellschaft. Wir teilen diese Werte mit Neuseeland und damit teilen wir auch das Entsetzen und die Verurteilung dieser schrecklichen Tat. Como de Erdogan, quien mostró imágenes tomadas por Terant a sus seguidores en mítines de campaña para las próximas elecciones locales, acto sumamente criticado por los gobiernos de Nueva Zelanda y Australia. Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Bugün de kaldı ki ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeleri yapan ortada gerçekten bir terörist, bir katil var. Şayet derhal önlem alınmazsa bu kötü gidişin ürünü olan felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı, özellikle de Batı ülkelerini, insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz. Grupos anti-inmigración como el Movimiento Daminian y el Frente Nacional de Nueva Zelanda condenaron los ataques, muy por el contrario con otros grupos de extrema derecha que celebraron los ataques. On each of the 40 charges of attempted murder, charges 52 to 91, he was sentenced to concurrent terms of 12 years in prison. On the charge of committing a terrorist act, el perpetrador que fue capturado fue Brendan Harrison Terant, en aquel entonces de 28 años de edad, un hombre que creció en Grafton, Nueva Gales del Sur en Australia, quien, antes del evento había hecho público un manifiesto llamado El Gran Reemplazo, haciendo referencia a la teoría del Gran Reemplazo y del genocidio blanco, de Ranouf Camus. Nacido el 27 de octubre de 1990 de Rodney y Sharon Terant en Grafton, a unos 500 kilómetros al norte de Sídney en la región de Nueva Gales del Sur, era el menor de 2 hermanos. Su padre, un recolector de basura, y su madre, una maestra, eran muy respetados en la comunidad y la familia Terant era muy conocida en el área circundante de Clarence Valley. Sus padres se separaron antes de que él fuera un adolescente, pero su prima Donna Cox le dijo a 7 News que no había nada en los antecedentes de la familia que sugiriera que Terant algún día se convertiría en el perpetrador de uno de los tiroteos masivos más mortíferos del mundo. Atendió clases en la preparatoria de Grafton sin gloria ni pena. Probó la liga de rugby. Pero, de nuevo, no fue excepcional. Sufrió bullying a manos de sus compañeros. Después de que los padres de Terant se separaron cuando él era joven, el posterior novio de su madre abusó de ella y de los niños. Años después empezó a trabajar como entrenador personal, en su ciudad natal de 2009 a 2011 que fue cuando renunció. Su estilo de vida fue financiado por un pago de $457.000 australianos del patrimonio de su padre, quien había recibido una gran compensación por su cáncer relacionado con el trabajo. Aquí cabe resaltar una cosa, investigando en Wikipedia me llegó una contradicción. En la Wikipedia en español, dice que su padre murió de cáncer en el año 2010, mientras que en la Wikipedia inglesa, dice que murió por suicidio. Ambas van de la mano. Su padre desarrolló cáncer, mesoteliomia, causado por la exposición al asbesto y luego se suicidó en abril de 2010, a los 49 años. Se dispuso que su hijo descubriera el cuerpo. Algunos aspectos de su vida fueron consistentes con sus afirmaciones posteriores de que no era racista. Hizo trabajo comunitario con aborígenes australianos y cuando viajaba se relacionaba con diferentes etnias. A medida que crecía, le dijo a su hermana que pensaba que era autista y posiblemente sociópata. También dijo que no le importaban las personas, incluida su propia familia, pero sabía que debería hacerlo. No mostró inclinación por relaciones románticas o sexuales sostenidas, mientras que el contacto social lo ponía ansioso, le dijo a la Comisión Real. Sobre Ranouf Camus, es un novelista francés, teórico de la conspiración y escritor nacionalista blanco. Es el inventor del Gran Reemplazo, una teoría de la conspiración de extrema derecha que afirma que una élite global se está confabulando contra la población blanca de Europa para reemplazarla con pueblos no europeos.
Criado en una familia burguesa, es hijo de Lian Camus, empresario, y de Catherine Gourdiat, abogada. Sus padres lo sacaron de su testamento después de que revelara su homosexualidad. Camus, a pesar de ser promotor de esta teoría, no siempre estuvo alineado a la derecha. Él militó primero en el Partido Socialista de Francia, de corte socialdemócrata por algún Areïsaan, participó al lado de la oposición hacia Charles de Gaulle durante el Mayo francés. A los 21 años, entonces socialista, participó en marchas pro-LGBT durante los actos de mayo de 1968 en París. Camus hasta el día de hoy es una persona abiertamente homosexual. Ha dicho que la homofobia y la oposición a los derechos LGBT dentro del Islam conservador justifica el sentimiento antimusulmán, y que la izquierda dominante a menudo ha priorizado la defensa del Islam y el antirracismo sobre la crítica de la homofobia musulmana. Con el paso de las décadas, giró a la derecha. Y empezó a tener visiones nacionalistas desde los años 1996, y no fue sino hasta 2011 que escribió sus óperas primas, El Manual de la Inocencia y El Gran Reemplazo. Para que se hagan una idea. Entre los años 2013 a 2015 se propagó la idea del Plan Kalergi, un plan que fue difundido entre gente de ideas similares a Terant, que reza la creencia de la promoción del mestizaje para eliminar a la raza blanca, más que nada en países sajones. Grupos como la Southern Poverty Law Center, reza lo siguiente. El mito del Plan Kalergi es una manera claramente europea de empujar la narrativa del genocidio blanco en el continente, con nacionalistas blancos que citan fuera de contexto los escritos de Coudenove Kalergi para afirmar que las políticas de inmigración de la Unión Europea son tramas insidiosas que fueron incubadas hace décadas para destruir a la gente blanca. Según la teoría, el plan fue creado por Richard Coudenove Kalergi y posteriormente difundido en círculos sociales europeos aristocráticos. La teoría de conspiración se asocia con grupos y partidos europeos y norteamericanos, aunque en el siglo XXI se vio un incremento de los seguidores en América Latina. Al plan muchas veces se le pone como sinónimo de otras teorías conspirativas, como el marxismo cultural y el genocidio blanco. Según la revista Il Foglio, el neonazi austríaco Gerdon Sick comenzó a publicar obras que distorsionaban los escritos de Richard Coudenove Kalergi en la década de 1970. Las controvertidas interpretaciones de Onsic culminaron en su libro Kalergi Plan de 2005. En base a lo ocurrido con el tiroteo en el Walmart del Paso en Texas, en un esfuerzo por luchar contra una invasión hispana de Texas, el supremacismo blanco de origen estadounidense se ha adherido a la teoría de conspiración del Gran Reemplazo. Datos sobre el señor Onsic: su madre fue a su vez la esposa de Amaan Gouad. Si no te suena, te sonará mejor por su reconocido apodo: el carnicero de Cracovia. A mi parecer el segundo hombre más malvado de la Alemania nazi, y segundo por valiosas y perturbadoras razones. Era una persona activa en redes como Twitter y 8chan, aun a pesar de eso, Terant era una persona de mundo, ya que gracias a una investigación dentro del subreddit r/Maskillers, y el periódico New York Times, se descubrió que él llegó a viajar a varios lugares como Pakistán, Afganistán y Norcorea, e Asia como varios países de Europa del Este y Occidental. Según registros, viajó a los siguientes países, empezando con Turquía, y terminando en la ciudad de Dunedin en Nueva Zelanda. Muchos países también incluyen países de los Balcanes como lo serían Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, países también como Bulgaria y Rumanía. También usaba páginas de finanzas como Aussie Stock Forum, e Asia como otra página llamada Lonely Planet. Ojo, esta página es para viajeros y mochileros, no se preocupen. El viaje más recordado sería el que tomó a Corea del Norte, e Asia como su viaje a Pakistán, algo llamativo siendo que hubieron pakistaníes muertos. Sobre las redes, centrémonos en una red en especial, que me llama la atención, y es 8chan, o 8chan, que ha sido 2 hasta 5 veces peor que 4chan por muchas cosas que sucedieron. Cosas que detallaré en un futuro. Brendan Terant publicó enlaces a una transmisión en vivo en Facebook Live del primer ataque a la mezquita de Al-Noor. También publicó un manifiesto nacionalista blanco y neofascista con el título El Gran Reemplazo, en el que detallaba sus motivaciones antiislámicas y antiinmigrantes detrás del ataque. Los tiroteos dejaron 51 muertos y más de 40 heridos. El 20 de marzo de 2019, las empresas de telecomunicaciones australianas Telstra, Aptas y Vodafone negaron a millones de australianos el acceso a los sitios web 4chan, 8chan, Sirouge y Lifleak como reacción al ataque.
Un detalle increíble que noté fueron en algunos cartuchos, citaré los nombres y casos para quienes no las conozca. Tuve que censurar el sol negro porque bueno, a pesar de no monetizar mi contenido, no quiero arriesgar a perder el vídeo, ya que me tomo 2 semanas hacerlo, y fuera de fecha. Algunos errores de transcripción serán notorios porque literalmente encontré la información detallada, en una página cuyo idioma original es el somalí. 1. David Soslan, un rey georgiano que vivió entre los siglos XII y XIII y luchó en muchas guerras contra los musulmanes. David Soslan fue un miembro de la Casa Real de Aalania, Obseti o Oseti en el Fuentes Georgianas, un reino cristiano ortodoxo en el Cáucaso septentrional con un histórico de matrimonios con la dinastía Bagrationi de Georgia. 2. David IV de Georgia, conocido como David el Constructor o su nombre real, David Agmasenebeli, es el mayor líder de Georgia, que expulsó al ejército turco de su país en la batalla de Digori en 1121, y luego conquistó todo el Cáucaso, el estado dorado de Georgia. David el Constructor murió el 24 de enero de 1125, siendo enterrado en el monasterio de Gelati. 3. Dmitri Senyavin, general ruso que luchó contra Turquía en la guerra ruso-turca, 1787 a 1792, y la guerra ruso-turca, 1806 a 12. También fue un almirante ruso durante las guerras napoleónicas. Durante la guerra ruso-turca, Senyavin estuvo presente en las batallas de Fidonisi y Ochakov y fue a San Petersburgo para informar a la emperatriz sobre la victoria anterior. 4. Servan Cantacuzino, un ex príncipe rumano que intentó conquistar Constantinopla, Estambul, de Turquía y expulsar a los otomanos de toda Europa. Se considera que durante su mandato el principado prosperó económicamente y tuvo un mayor desarrollo cultural. Como vasallo del Imperio Otomano, formó parte de la campaña de asedio contra el Sacro Imperio Romano Germánico, que terminó en la derrota otomana durante la batalla de Viena que tuvo lugar en septiembre de 1683. 5. Marko Miljanov. Marko Miljanov Papavic fue un general montenegrino que luchó en muchas batallas contra los otomanos. Entró al servicio de Danilo I, el primer príncipe secular de Montenegro en la era moderna, y lideró a su tribu Kuzi armada contra el Imperio Otomano en las guerras de 1861-62 y 1876-78, distinguiéndose como un líder militar capaz. 6. San Stefan Lazarevic, un príncipe serbio que trabajó con los otomanos, pero luego se rebeló y luchó contra ellos. Era el hijo y heredero del príncipe Lazar, que murió en la batalla de Kosovo contra los turcos otomanos en 1389, y la princesa Milika, de la rama subordinada de la dinastía Nemanjic. 7. Edward Codrington, almirante británico, luchó contra los turcos y los egipcios durante el tiempo en que los griegos luchaban por su independencia bajo los turcos, ayudándolos a liberarse de los otomanos. Sus órdenes eran hacer cumplir una solución pacífica a la situación en Grecia, pero Codrington no era conocido por su diplomacia, y el 20 de octubre de 1827 destruyó la flota turca y egipcia en la batalla de Navarino mientras estaba al mando de un combinado británico, francés y flota rusa. 8. Marco Antonio Bragadin, era un oficial de la República de Venecia y ahora en Italia, mientras dirigía las fuerzas venecianas que lucharon contra Turquía, cuando conquistó Chipre. Más tarde fue asesinado por un general turco que fue asesinado junto con el resto de cristianos. La ciudad se rindió. 9. Ernst Rüdiger von Staremberg, fue el gobernador militar de Viena desde 1680 y defendió la ciudad durante la batalla de Viena de 1683, general del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico durante la Gran Guerra Turca y presidente del Hofkriegsrat. El arma de este hombre está escrita en muchos lugares de la guerra. 1. Forra Azeram, una referencia al escándalo de abuso infantil de Raazeram, en el que una pandilla de hombres musulmanes pakistaníes británicos abusó sexualmente de niñas británicas blancas vulnerables durante décadas y fueron ignorados en gran medida por la policía. Como resultado de nuevas investigaciones policiales, 19 hombres y 2 mujeres fueron condenados en 2016 y 2017 por delitos sexuales que se remontan a fines de la década de 1980, uno de los cabecillas fue condenado a 35 años de cárcel. 2. Alexandre Bissonnette, perpetrador del tiroteo en el Centro Cultural Islámico de la ciudad de Quebec en enero de 2017. 6 personas murieron y 19 resultaron heridas después de que abrió fuego al final de las oraciones del viernes. Bissonnette actualmente cumple cadena perpetua. La policía hizo un operativo y cerró el puente a la Ile de Orleans mientras buscaba sospechosos. Una persona fue detenida en la mezquita por la policía.
Otro se rindió cerca de Ile de Orleans después de ponerse en contacto con las autoridades, señalando que estaba involucrado y dándoles su ubicación. 3. Luca Traini, extremista italiano que disparó contra 6 inmigrantes africanos en la ciudad de Macerata en febrero de 2017. Fue arrestado mientras hacía el saludo hitleriano con una bandera italiana sobre los hombros. Fue sentenciado a 12 años de prisión y luego se disculpó por sus acciones. Tuvo una amplia cobertura mediática y afectó a la política italiana, porque ocurrió durante la campaña política para las elecciones generales de 2018. 4. Batalla de Kabul 1770, la batalla fundamental de la guerra ruso-turca, 1768 a 1774, en la que se enfrentaron alrededor de 40.000 soldados rusos con 75.000 otomanos. Los rusos obtuvieron la victoria, perdiendo solo alrededor de 1.000 soldados en comparación con los 20.000 de su oposición. 5. Bajo Pivljanin, nacido bajo el dominio otomano, como Dragoj Nikalić, fue un comandante Akduk montenegrino y serbio principalmente activo en los territorios otomanos de Herzegovina y el sur de Dalmacia. Cambió de bando durante la Quinta Guerra Veneciano-Otomana, 1645 a 1669, para luchar contra sus antiguos gobernantes y finalmente murió en la batalla. Fue considerado como uno de los más grandes Akduks, un tipo de infantería campesina. 6. Batalla de Bulair, 1913, la batalla enfrentó a las fuerzas búlgaras contra una fuerza turca mucho más grande, que intentaba romper el bloqueo búlgaro de una de sus fortalezas. Los búlgaros obtuvieron la victoria, perdiendo solo unos pocos cientos de soldados en comparación con los miles muertos en el lado turco. 7. Príncipe Fruzin, un noble búlgaro que luchó contra la conquista otomana del Segundo Imperio Búlgaro. El hijo de uno de los últimos zares búlgaros, Iván Sisman del Zarato de Tarnovo, Fruzin II organizó la llamada rebelión de Constantino y Fruzin junto con Constantino II de Vidin, el último monarca búlgaro. Fruzin obtuvo apoyo principalmente del Reino de Hungría, donde fue el gobernante del condado de Temes. 8. Sebastiano Beinie, dux de Venecia que luchó contra los turcos durante la Cuarta Guerra Otomano-Veneciana, 1570 a 1573. Como parte de la Liga Cristiana, derrotó decisivamente a los turcos en la batalla de Lepanto. 9. Paso Sipka, referencia a la batalla que se libró como parte de la Guerra Ruso-Otomana, 1877 a 1878. En agosto de 1877, un grupo de 5.000 búlgaros y 2.500 rusos derrotó a un ejército turco de 40.000 efectivos en la práctica. Se trata de la protección del paso de montaña por Montes Balcanes, cuyo control permitirá al ejército otomano del sur en Tracia acudir al rescate y unirse al de Osman Pasha, rodeado en el sitio de Pleven. 10. Novak Vujosević, luchó en la batalla de Fundina por el Principado de Montenegro contra los turcos otomanos. Mató a 28 combatientes y luego el emperador ruso le otorgó un premio. Novak Vujosević de la tribu Kuzi fue el mayor héroe de la batalla, matando a 28 soldados enemigos. Más tarde recibió un premio del emperador ruso. Después de la batalla, los montenegrinos enviaron un regalo a Mahmud Pasha, un lobo vivo, como símbolo del orgullo y la libertad de los montenegrinos. 1. Konstantin II Sasen, Constantino II de Bulgaria, noble búlgaro y aliado de Stefan Lazarević, mencionado en otra de las armas de Terant. Lideró una rebelión contra los otomanos que duró media década, pero finalmente terminó en derrota. 2. Orogzegi Stilagi Miali, Maikal Stilagi, general húngaro que era capitán de la fortaleza de Belgrado cuando fue sitiada por los otomanos en 1456. La batalla terminó con la victoria de los húngaros. 3. Bohemundo I de Antioquía, o Bohemundo de Tarento, fundó la monarquía normanda en Antioquía y dirigió la primera cruzada ordenada por el Papa Urbano II para recuperar Tierra Santa de las fuerzas turcas entre 1095 y 1099. Condujo a la reconquista de Jerusalén y al establecimiento del Reino de Jerusalén, fue príncipe de Tarento y después príncipe de Antioquía. Junto a su padre, Roberto Guiscardo, luchó férreamente contra el Imperio bizantino. 4. Gastón IV de Bearn, un participante de la primera cruzada que fue el primero en ingresar a Jerusalén después de que se rompieron los muros defensivos, fue encargado de construir y dirigir las máquinas de guerra que debían romper la defensa musulmana. 5. Pelagio de Asturias, noble visigodo que fundó el Reino de Asturias. Se le atribuye el comienzo de la Reconquista, que duró desde 711 hasta 1491, y vio a los cristianos recuperar la península ibérica de los moros.
6. Charles Martel, un estadista franco que derrotó a las fuerzas cruzadas moriscas en la batalla de Tours en el año 732 DC y se le atribuye el fin de la última invasión árabe de Francia, fue el gobernante de facto de los francos. Uno de sus hijos, y de su primera mujer, Rotrudis de Treveris, fue Pipino el Breve. 7-14, una probable referencia a las 14 palabras, un eslogan supremacista blanco derivado del Mein Kampf de Hitler. 1. Josué Estebanez, un neonazi español que apuñaló fatalmente al manifestante antifascista de 16 años Carlos Palomino en el corazón cuando se dirigía a participar en una protesta contra la inmigración en Madrid en 2007. Actualmente cumple 26 años. Años en prisión. 2000 Obilik, un caballero al servicio del príncipe Lazar, mencionado en otra parte de las armas de Terant, que luchó contra los otomanos durante la invasión del Imperio Otomano. Se le atribuye el asesinato del sultán Muradi durante la batalla de Kosovo, 1389. 3. Segismundo de Luxemburgo, un noble europeo que se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lideró la cruzada de Nicópolis contra los otomanos en 1396. La campaña fue un desastre y terminó en derrota, junto con el colapso del Segundo Imperio Búlgaro. 4. Félix Kazimierz Potocki, un noble y líder militar polaco conocido por liderar numerosas campañas contra los turcos y los tártaros, incluida la lucha en la Gran Guerra Turca. En 1698, derrotó a una fuerza de 14.000 tártaros con 6.000 hombres en la batalla de Podajce. 5. Aiyasif Gurko, un mariscal de campo ruso que luchó contra los turcos como parte de la Guerra Ruso-Turca, 1877 a 1878. Dirigió tropas en la batalla del Paso de Sipka, que se menciona en otra parte de las armas de Terant. 6. Viena 1683, una referencia a la batalla de Viena, que marcó la primera vez que el Sacro Imperio Romano Germánico cooperó militarmente contra los otomanos. Obtuvieron la victoria, marcando el comienzo del fin de las conquistas otomanas en Europa. 7. Acre 1189, una referencia al asedio de Acre que duró desde 1189 hasta 1191 y enfrentó al rey Gai de Jerusalén contra el gobernante otomano Saladino, que intentaba recuperar Tierra Santa de manos de los cruzados. Terminó con la victoria del rey Gai y formó parte de la Tercera Cruzada. 1. Sol negro, un símbolo que se originó en las culturas nórdica antigua y celta antigua como el Sonnenrad, o rueda solar, pero que fue adoptado por los nazis y luego por los neonazis como símbolo de una raza blanca pura. 2. Placas de identificación, una placa, izquierda, presenta la versión supremaquista blanca de la cruz celta y es uno de los símbolos supremaquistas blancos más utilizados. El otro, a la derecha, presenta un diseño de rueda de sol vikingo. Los símbolos celtas y vikingos han sido adoptados por grupos supremaquistas blancos que creen que representan una raza blanca pura. 3. Sebastiano Beignet, dux de Venecia que luchó contra los turcos durante la Cuarta Guerra Otomano-Veneciana. Se le menciona en otra de las armas de Terant. 4. Marco Antonio Ucalaana, un aristócrata italiano que fue almirante de la flota papal en la batalla de Lepanto, en 1571. En la batalla, una flota de la Liga Santa, una alianza de naciones cristianas, infligió una gran derrota a los otomanos. 1. Aquí está su pacto de migración, una referencia al Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular presentado por la ONU después de que millones de inmigrantes de Medio Oriente llegaron a Europa en 2016. Entre otras cosas, compromete a los signatarios a luchar contra la discriminación contra los inmigrantes. El pacto fue duramente rechazado por la extrema derecha. 2. Ion Umiadi, una destacada figura militar húngara del siglo XV, fue responsable de proteger la frontera sur del país contra los ataques de los otomanos. 3. 14 palabras, una referencia a un eslogan supremaquista blanco derivado del Mein Kampf de Hitler. El número 14 aparece en varios lugares en las armas de Terant. 4. Tours 732, una referencia a la batalla de Tours en el año 732. Conocida como la batalla de Poitiers, que puso fin a la última invasión árabe de Francia. Lo ganó Charles Martel, quien se menciona en otra parte sobre las armas de Terant. 5. Turcófagos, una frase que significa devorador de turcos en griego, era el apodo de Nikitas Stamatelopoulos, un revolucionario en la guerra de independencia griega que se libró contra los otomanos entre 1784 y 1849.
Este tiroteo en sí, ha sido el más vitoreado por muchos usuarios en Internet, y referenciado por otros para crear una narrativa para atacar a determinados grupos políticos en todo el mundo, y honestamente es de esos casos que recrudeció el crecimiento de la extrema derecha en el mundo. Y otros casos en los que muchos usuarios de Internet, vitorearon a Terán como a otras personas, y bueno, si eres youtuber o has estado en YouTube los últimos 7 años, sabrás de quién estoy hablando. La verdad, los últimos 5 años fueron en los que más se dieron casos ahí influidos por esta retórica. Anteriormente se dieron casos de extremismo, pero desvelarme para hablar de cada uno de ellos sería un martirio para mí, y honestamente prefiero aprender a administrar mi tiempo. Eso y porque YouTube es muy, digamos que diva para estos temas, sin importar corte ideológico, puesto a que ninguna persona actualmente sabe discernir y dirimir ideologías. Pero bueno, aquí les dejo esto aquí, espero verlos en otra ocasión, hasta pronto.